Chicos, muy buenas noches. Para mí es un gusto y un placer de estar frente a ustedes una vez más para hablar acerca de las 4 columnas. Y hoy estaremos hablando acerca de la tercera columna, que es la solución. Y la solución que está en la cruz de Cristo. Yo quería empezar como manera introductoria hablando de una situación que me pasó, que esa ilustración casi es similar a lo que vamos a hablar, ¿no? Lo que pasa es que yo hace 10 años estudiaba en una escuelita, entonces, una vez cuando salí de de mi escuela y llegaba a mi casa, entonces encontré a una de las mascotas que era una perrita, pero esta perrita estaba en mal estado, ¿no? Como siempre, los perros cuando llegas a la casa te corren y todo eso, ¿no? Pero esta vez yo no lo vi a mi perro corriéndome, ni tampoco ladrándome, nada de eso. Entonces, entonces yo le busqué, ¿no? Porque, ¿qué pasó? ¿Dónde está, no? Entonces le encontré frotándose la barriga, ¿no? Y yo pensé, no sé qué haya pasado, ¿no? O sea, yo no me acerqué. Entonces, pero lo que sí he visto es que mi perrita está botando un poco de espuma por la boca y sus ojitos están total caídas, ¿no? Entonces, yo me acordé de ese ratito, yo tenía esa vez, o sea, 10 años, 11 años, ¿no? Y yo me acordé del vecino que igual había pasado con su perrito. Y esa vez le trajeron una botella de aceite y le hicieron tomar. Entonces, porque su perro se había comido una rata envenenada, ¿no? Entonces, y esa vez cuando yo vi a mi perro, yo me acordé de eso, ¿no? Me imagino que es lo mismo que está pasando, por eso está botando espuma. Entonces yo también chapé el aceite de la cocina y lo metí por la boca a mi perro. Fíjense, chicos, que a veces si el perrito, yo no llegaba a tiempo, es más seguro que hubiese muerto. De verdad, mi perro se había comido la ratita que lo han envenenado, ¿no? Y por eso estaba así. Chicos, es la misma situación que estamos pasando hoy la humanidad. La humanidad tiene un problema y ese problema no es más que otra cosa que el pecado. Es como esa enfermedad, es como ese veneno que se han comido y que estamos agonizando en ese pecado, ¿no? Y que no hay nadie quien nos puede librar. Mira, en la primera columna hemos visto que tenemos un problema, ¿no? Y ese problema nos ha traído una consecuencia. Y cuando nosotros hemos logrado entender cuál es nuestro problema y qué es la consecuencia, cuando hemos entendido estos dos, hemos podido inmediatamente pedir una solución a la situación, ¿no? Queremos una solución, porque no podemos vivir así, ¿cierto? Y esta tercera columna es la solución, ¿no? Y la solución está en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué tenía que morir en la cruz? Esa sería la pregunta, ¿no? Y cuando hablamos de Jesús, recordemos que la Biblia nos cuenta una historia, ¿no? Que él nació de una virgen y la Biblia también nos cuenta que desde que nació, Jesús estaba siendo perseguido por el mundo, ¿no? Y él vivió una vida santa, obedeció los mandamientos completamente y murió en la cruz y al morir en la cruz, no solo quedó ahí, sino resucitó al tercer día, venció la muerte. Chicos, aquí importante, Jesús al morir en la cruz y resucitar, venció al diablo, porque Jesús fue tentado más de 3 veces por Satanás, venció la muerte, también venció el pecado. Y esta noche Jesús quiere decirte a ti, mira, ¿por qué tú te involucras en el pecado? ¿Por qué estás ahí luchando en el pecado? Mírame que yo he vencido al mundo, mira, ve en mí que yo he vencido la muerte, he vencido al diablo, ¿no? Ese es el mensaje que nos da Cristo, porque eso es lo que ha hecho en la cruz, chicos, ¿no? Lo que hizo en la cruz precisamente es eso. Recuérdense también una escena importante de Jesús en la cruz, es esa oración, ¿no? Esa oración donde dice, Padre, sé que todo es posible para ti, si tú quieres, quita de mí esta copa, porque no sea lo que yo quiera, sino sea lo que tú quieras. Esta oración hizo Jesús en la cruz. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús le dijo,
estas palabras: Padre, si quieres, quita de mí esta copa. ¿A qué copa se estaba refiriéndose, chicos? Justamente a la copa de la ira de Dios. Era la copa llena de todos los males que la humanidad había hecho, ¿no? Por eso Jesús en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios y nos desampara de Dios. El pecado, nuestro pecado, nos desampara de Dios. Por esa razón, Jesús oraba ahí: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús estaba en la cruz. A veces la gente no entiende esto, ¿no? Dios no sería capaz de abandonar a su hijo, pero era una verdad que Dios había abandonado a su hijo. ¿Por qué razón? Porque Jesús estaba tomando la copa de la ira de Dios. Aquí en esa copa estaba metido nuestro pecado, estaba metido la ira de Dios en esa copa, y Jesús estaba bebiendo esa copa de la ira de Dios. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, cuando Jesús es crucificado en la cruz, Él carga todo nuestro pecado, todo mira, fíjate aquí, el veneno de la víbora que nos había inyectado su veneno, el pecado que nos había hecho trizas y que nos había convertido en cadáveres, todo eso Jesús está cargando en la cruz, ¿no? Nuestra esclavitud estaba cargando en la cruz, estaba cargando toda nuestra culpabilidad. Jesús estaba cargando en la cruz nuestra suciedad, nuestra inmundicia, donde que nosotros nos habíamos corrompido, nuestra mente estaba sucio, pensábamos mal, o nuestras intenciones eran mal. Todo eso estaba cargando Jesús en la cruz. Nosotros estábamos aferrados a nuestras ideas siempre contrarias contra Dios. Nuestro cuchillo estaba apuntando hacia Dios, y toda esa maldad, ese orgullo que teníamos, Jesús ha cargado en esa cruz, ¿no? Él ha bebido la copa de la ira de Dios, chicos. Entonces, Jesús, al tomar todo nuestro pecado, Él en la cruz satisface la ira de Dios y nos dice: mira, yo tomo ese veneno que tú tienes, yo tomo esa ropa sucio que tú tienes, yo tomo esa esclavitud que tú tienes. Él murió en la cruz siendo inocente, Él murió siendo culpable, como pecador. Por esa razón, Dios abandonó a su hijo. Por esa razón, esa oración dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba tomando el lugar de nosotros, chicos. ¿Ves? Él estaba tomando lo que nosotros teníamos que morir. Él estaba muriendo en nuestro lugar. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz de Cristo. Y no solo eso. Cuando Jesús murió en la cruz, Él nos trajo muchos beneficios para nosotros, chicos. Y esta noche justamente vamos a hablar de eso, ¿no? Si tú vienes a Cristo y crees en Él y te arrepientes de tu pecado, vas a ser perdonado de tus pecados, vas a ser limpio. Ese libro que traes, ¿dónde está mi libro, Javier? A ver, ya. Ese libro que tú traes, que estaba lleno, registrado tus pecados, van a ser borrados, van a ser limpios. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio. Ya pagó el precio. Entonces, chicos, si tú crees en Cristo, vas a ser limpiado, vas a ser como si nunca hubieses pecado. Dios te va a declarar limpio y libre y aceptable ante los ojos de Dios. Ahora vamos a ir por cada una de las cosas que Dios hace por nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. Primero, como decía, éramos pecador. La Biblia dice que somos pecador desde un principio, y nuestro libro está lleno de, ¿cómo se llama? Registros de todo lo que hemos hecho. Y en Apocalipsis dice que cada uno tiene su libro, y nuestro libro está lleno, registrado nuestros pecados. Pero Jesús, Él vivió obedeciendo a Dios, y Él tenía un libro limpio. ¿Y qué te dijo Jesús? Toma, ven,
dame tu libro y yo te voy a dar otro libro que está limpio, que no tiene ningún registro. Chicos, en Cristo Jesús somos perdonados. Nuestro pecado es borrado. Todo está escrito. Entonces, el día que nosotros nos presentemos ante el juez del universo, no va a encontrar ningún registro, porque Dios, Jesús, ya lo borró todo eso, ese registro que tenemos, ¿no? A eso le llamamos también, le llamamos la doctrina de la sustitución. ¿Por qué? Porque hay uno que nos sustituye, que es Jesús, ¿no? En lugar nuestro, Él toma nuestro lugar y padece y paga el precio de nuestro pecado. Eso se llama la doctrina de la sustitución. No solo eso, chicos. Si nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, a ver, vamos a ponerlo. Si nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ya, primero, vamos a ser, mira, primero somos pecadores, luego somos culpables y nos vamos a convertir en una persona inocente, como si nunca como si nunca hubiéramos cometido alguna falta ante Dios. ¿Quién lo hizo esto? Lo hizo Jesús en la cruz, ¿no? Imagínense nomás, si tú te pasas la luz roja, ya eres culpable y tú tienes que pagar el precio, pero Jesús pagó el precio de tu culpa. Ahora eres inocente, como si nunca hubieses hecho. Eres declarado delante de Dios inocente, limpio, no tienes nada de culpa. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. A eso le llamamos también la doctrina de la justificación. La gente piensa que Dios, justamente cuando nos vamos a presentar, Dios va a tomar una balanza y no, a un lado nos va a poner nuestras buenas obras y al otro lado nuestras malas obras. Entonces, como nosotros tenemos buenas obras, va a subir más y la balanza de las malas obras va a bajar más. O sea, entonces Dios nos va a dejar pasar al cielo. Eso es lo que piensa, pero no sucede eso, chicos, ¿no? No sucede eso porque Jesús no va a usar ninguna balanza, sino si Dios te ha perdonado, aquí también te va a limpiar todo, ¿no? Si Dios te ha perdonado tus pecados y te ha hecho inocente, también lo puede hacer todo esto. La Biblia dice que hemos aprendido que nosotros estábamos muertos, ¿no? Muertos en nuestro pecado, pero al momento de recibir a Cristo empezamos a vivir, empezamos a tener vida, entonces necesitamos más de Dios. Ahora anhelamos más acercarnos a Dios. Ahora sí queremos conocerle a Dios. Esto de la culebra venenosa, Jesús ya se lo llevó en la cruz, ¿sí? Ya se lo llevó en la cruz. Y esto que estábamos muertos, justamente aquí, muertos, ¿no? Estábamos andando como cadáveres porque cuando estamos como cadáveres no tenemos ninguna intención de conocer a Dios, ¿no? Si tú le preguntas a la gente, ¿alguna vez has ido a la iglesia? Te va a decir que nunca. Yo no sé si existe, ¿no? ¿Por qué? Porque espiritualmente están muertos, pero cuando Cristo nos hace vivir, nos da vida, empezamos a tener vida espiritual. Ahora sí, nuestros ojos ven, ¿no? La vida espiritual, queremos más a Dios, ¿no? Ahora sí, anhelamos más de Dios, ¿no? Entonces, todo esto ha cargado el Señor en la cruz, entonces, y nos hace vivir. La Biblia dice que el que cree en Cristo y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Además, en otra parte de la Biblia dice que Jesús nos va a dar vida en abundancia. En Cristo está la vida. Eso nos dice, ¿no? Ahora, ya. Ahora, el siguiente es que estábamos sucios, ¿no? Mugres. Nuestra ropa estaba manchada de la inmundicia del mundo. Pues yo pues acá. Ya. Estaba manchado de la inmundicia del mundo
y Jesús nos saca esto y Él se la lleva en la cruz, ¿sí? Él se la lleva en la cruz y nos da un manto limpio. Y nos da un manto limpio, ¿no? Y nos cambia y nos pone su manto, un manto de Dios. Y nos viste de un manto limpio, dice la palabra del Señor, ¿no? Todas las manchas, toda la suciedad que teníamos, nos ha limpiado, ¿no? Y aquí está. Ahí está. El otro, ya me saqué. El otro, chicos, mira, éramos esclavos porque el pecado nos dominaba, ¿ya? Y el pecado nos ha hecho su amo. No sé si ustedes han ido al campo, también ahí usan la yunta, como que amarran un ganado y el otro ganado a la vez, ¿no? Pero si tú pones a un lado un ganado más gordo y al otro lado pones un ganado más flaco, ¿qué va a pasar? El ganado que es más gordo se le va a dominar. Y si gira para un lado, si gira para el otro lado. Y el pequeño va a tener que avanzar a donde va el ganado gordo. Así era el pecado, nos dominaba y teníamos que andar esclavos del pecado. Y nuestra cadena estaba tan fuerte que no podemos nosotros librarnos, ¿cierto? Pero Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo, todas estas cadenas son rotas y nos da y nos proclama ante el Padre que somos libres, libres del pecado, libres del diablo, que cada día nos tienta y nos hace caer, libres de la influencia del mundo. Ahora vivimos para Cristo, ¿no? Justo de antes decía, ¿no? Que antes de conocer a Cristo siempre hemos pensado en contra de Dios, que Dios no existe, que Dios es un mito, X cosas. La gente que no cree que Dios no existe, esa gente atea dice, no, ¿quién es Dios para que me diga que tengo que hacer? Yo sé lo que hago y tantas cosas y pregonan contra Dios. Es como que si esta espada se agarraría y cada rato estarían dando voces hacia Dios, ¿no? Sin embargo, esta espada también por Cristo nos ha quitado, ¿no? Ahora, ¿qué somos, chicos? Ahora, ¿qué somos? Somos amigos de Dios, ¿no? Somos amigos de Dios. Y no solo eso, chicos, somos declarados familia, parte de su familia y coherederos de Cristo, la Biblia dice así, ¿no? Tenemos herencia en el cielo. Chicos, no solo ya no somos enemigos, sino somos amigos de Dios. Y lo último, estábamos bajo la ira de Dios, ¿eh? Bajo la ira de Dios. Porque si con todo esto nos presentábamos ante el Señor en el día del juicio, la única cosa que tenemos que recibir es la ira de Dios. Pero ahora, como hemos creído a Cristo y nos hemos entregado a Cristo, el día que nos presentemos en el día del juicio, vamos a recibir el amor de Dios. Entonces Jesús nos declara ante su Padre que somos su Hijo amado. Chicos, todo eso Dios ha hecho porque nosotros nos arrepentimos, ¿no? De nuestros pecados y Jesús tomó nuestro lugar y nos ha dado y nos ha pasado otra vida donde que somos perdonados ante Dios, somos declarados inocentes. Ahora tenemos vida, somos limpios y también somos libres, somos amigos de Dios y somos hijos amados. ¿Qué más, chicos, queremos del Señor? Todo lo que hizo Jesús en la cruz, todo lo que hizo por nosotros. Esto es la solución a nuestro problema, chicos. Mira, fíjate. Antes nuestra vida era distinta, pero en Cristo Jesús todo ha cambiado. ¿Sí? Y la cuarta columna, y la última, es el llamado. Entonces, en la cuarta columna, nosotros como evangelista tenemos que empezar presentando el problema. Luego, hacemos entender la solución. Luego, presentamos el problema, hacemos ver las consecuencias, ¿no?
y usamos la ley y la hacemos ver todo lo que la ley nos muestra, ¿sí? Una vez que han entendido todo esto, van a poder entender la solución. Uno de los grandes predicadores dijo esto, chicos. Si 10 minutos me dieran para evangelizar, 8 minutos hablo de los mandamientos y del pecado, y 2 minutos de la solución que está en Cristo Jesús. Con esto hemos terminado el tercer pilar y te esperamos en el cuarto pilar, que es el llamado. Gracias, Josué. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Chicos, si tienen sus preguntas, escríbenlos por el chat o pueden activar sus micros. Claro, sí, más práctico es que escriban en el chat. Mm. Josué, entonces acá yo tengo una pregunta. Esta columna se llama columna de la eternidad, esa, ¿no? En la cual tenemos que presentar el problema, la consecuencia, la solución y el llamado. 4 cosas en esta columna. ¿Es así o lo separamos? Ahorita estamos en la tercera columna. La que hemos hablado es la tercera columna. La cuarta vamos a ver el jueves, ya que es el llamado. Ah, ya. Entonces, sí, mira, aquí hemos visto que Jesús nos ha cambiado nuestra situación y nos ha puesto en otra situación, ¿cierto? Ujú. Pero hay algo que tenemos que hacer para recibir esto y ese es el llamado. Jesús ya lo hizo en la cruz, pero Jesús también está esperando una respuesta de ti, ¿no? Y justo en el cuestionario hay una pregunta al último que dice, pon 2 ejemplos de la tercera, de la solución, ¿no? Exactamente. Pon 2 ejemplos les he pedido. Ya, y voy a hablar de uno de ellos. Por ejemplo, usando las salvavidas, ¿no? Imagínate tú estás en el mar, ¿no? O en el río ahogándote, ¿no? Entonces, estás ahí, tienes unos minutos que puedes tú soportar ahí y ves que hay una persona que está con su cámara queriéndote salvar. Tu, ¿Cuál sería tu actitud en ese momento? Estoy seguro que la actitud que tomaría sería auxilio, llamarle de una vez que te traiga la cámara y te salve, ¿cierto? Eso sería. Y eso es justamente el llamado. Hay una salvavidas, que es Jesús. Y parte tuya es que puedas acudir a ese salvavidas, ¿cierto? Y una vez que te subas a las salvavidas, ahí estarás seguro. Mientras tú no tomas esa actitud de tomar esas salvavidas, seguirá tu vida hundiéndose en el mar, en el lodo del pecado. Ay, ya. Ya, pero, o sea, mi pregunta va, ¿no? Lo que es la columna de la eternidad. ¿Qué abordamos en esta columna? La eternidad es cierto, la columna. Mira, en la segunda columna hemos hablado acerca de la consecuencia que es la eternidad, ¿cierto? Ujú, Primera columna es la ley, ujú, los mandamientos. Segunda columna es la eternidad. ya. Y la tercera columna es la cruz, o sea, la solución, en otras palabras, ¿cierto? En la eternidad hablamos de 4 elementos, que son la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. Son las 4 partes que nosotros tenemos que hablar y referirnos. Las cosas que ya están hechas es que tarde o temprano vamos a tener que morir. Y que hay un juicio también es un hecho, nada podemos hacer porque tarde o temprano vamos a tener que presentarnos ante el juez del universo, ¿cierto? Pero lo que sí podemos hacer es que podemos evitar de pasar en uno de estos eternidades, o bien el cielo o bien el infierno. Eso sí, tenemos el tiempo y es el tiempo oportuno para tomar decisiones en dónde vamos a pasar.
Entonces, esta es la que tú tienes que hablar, ¿no? Y una vez que tú has hablado todo esto y has entendido las consecuencias que le trae de vivir así, entonces le presentas la solución, ¿eh? La presentas la solución, que es en Cristo Jesús, que Él ha muerto en la cruz, ¿sí? Ujú. Ahí ya. Genial, Josh. Claro, clarito. ¿Alguien más que tenga algunas preguntas? Ya, mira, a ver, ¿qué hora tenemos? 10:14. Pregúntanos tú, José. Ya. José, una preguntita más. Este método que estamos así estudiando, ellos lo han comprobado que es efectivamente, ¿no? Que lo han puesto en práctica y ellos usan este método para su evangelismo, ¿verdad? Y no Sí, hay, digamos, otro método diferente a esto. ¿Siempre se han basado en esto o quizás tienen otro método más? O no sé, porque Jesús no decía, yo le voy a presentar las 4 columnas. Jesús simplemente hablaba, ¿no? Algunas palabras y pues se convertían, ¿no? Igualmente los discípulos también. Creo que hacían algo similar, ¿no? Pero no, en este caso es ya, como un método, pues, ¿no? ya la diferencia de la predicación de Jesús es que Jesús ha predicado a un pueblo que ya sabía los 10 mandamientos. Ujú. Y saben, si han leído en el Word que les he explicado, también ahí está escrito, que dicen que el aceptar a Jesús simplemente para ellos era como, vamos a pensar en esto, que todo el pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías. Entonces, hasta hoy también siguen los israelitas esperando al Mesías. ¿Y qué hacen ellos? Simplemente cada persona que se presentaba y que se parecía a lo que iba a ser el Mesías, entonces dice, ¿es este o no es este? ¿Es este o no es este? Por eso a Juan Bautista también le pregunto, ¿tú eres el Mesías? Eso lo han preguntado a Juan Bautista, ¿no? ¿Tú eres el Mesías, el enviado? Y Juan Bautista le dijo, yo no soy. El quien va a venir después de mí, él es. Les dijo así. Sin embargo, eso tampoco nos les ha hecho caso, ¿sí o no? Entonces, el aceptar a Jesús simplemente era aceptar que era el Mesías, ¿ya? Hay mucha diferencia, ¿cierto? La predicación de Jesús simplemente va en el sentido de que yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el Cristo, el que te da la vida, yo soy el enviado de Dios. Ese era el mensaje, justamente porque ellos estaban esperando el Mesías. Jesús lo que estaba declarando es que yo soy el enviado de Cristo. Ese era el evangelio, ¿entiendes? Pero nosotros no, a nosotros no, porque nosotros no esperamos un Mesías como los israelitas, no estamos esperando, nosotros ni siquiera sabemos de esas cosas, hay gente que ni siquiera sabe, entonces las tenemos que presentar todas, ¿no? Así como la Biblia enseña. A tu pregunta, ¿qué métodos hay? Chicos, yo les voy a decir que hay un montón de formas de lo que han predicado, pero hasta aquí yo he visto que forma de predicar es más, ¿cómo te puedo decir? Más pegado a la Biblia, tal igual como dice la Biblia. A mí quizá me pueden refutar algunas cosas, pero la Biblia les va a refutar casi todo, porque todo lo que estamos haciendo lo sostenemos en las escrituras. Sin embargo, a otros no le va a respaldar las escrituras. Hoy en día, la más famosa o lo que más la forma más que están usando hoy es la manera de decir a la gente que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que en Dios vas a tener vida eterna. Esa es la famosa predicación, yo lo llamo light, porque a todos los oídos de la gente es algo hermoso escuchar eso, porque Dios te ama, que Dios esto, pero eso no lleva al arrepentimiento, esa es la gran diferencia. No hace personas que han nacido de nuevo. Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús a Nicodemo? El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Y esa es la clave, porque la persona que no se ha arrepentido de sus pecados tampoco puede ser perdonado. Y si no es perdonado, Cristo nunca puede estar en un corazón que no se ha arrepentido. ¿Entienden? Entonces,
lo que nosotros usamos son los mandamientos para que él vea su realidad, ¿no? Vea su corazón en qué está. Hemos dicho, casi el más del 80% cree que haciendo cosas buenas puede tener un acceso al cielo. Todos creen eso. ¿Por qué Dios no me dejaría entrar al cielo si yo no he hecho a nadie nada malo? A ver, hay que revisarlo con los mandamientos, a ver si eres justo ante Dios. Y nadie se ha cumplido haciendo cosas buenas, haciendo obras buenas, nadie puede cumplir. Y eso es lo que exigen los mandamientos. Los mandamientos te exigen que tú cumplas todo al pie de la letra, pero si uno has caído, ya lo has cometido todo. Así dicen los mandamientos. Entonces, esa idea de hacer cosas buenas realmente les está traicionando a la gente y le está llevándoles hacia el infierno, porque nunca podemos cumplir los mandamientos de Dios, chicos, ¿no? Ese es lo que, a donde vamos nosotros, ¿no? Y Jesús, ahí presentamos a Jesús. Por esa razón también Jesús vino, porque la humanidad estaba bajo el juicio, ¿no? Bajo el juicio de Dios, dominados por el pecado. Por eso Jesús vino, porque sabía que el hombre no podía. Pero en Cristo tenemos la solución. Mira todo esto que nos hace. Ahora, chicos, estoy seguro que ustedes se han dado cuenta que al momento que tú te entregas a Cristo, no es cualquier cosa. Yo también hace mucho tiempo pensaba que simplemente es una oración y punto. Sin embargo, no es así. Mira cuántas cosas que en nuestra vida estaba, Dios ha cambiado. El momento que tú te entregas a Cristo y te arrepientes, tu vida prácticamente ha dado un giro completo. Ha dado una media vuelta. Lo que tú estabas haciendo a un destino, tu vida ha tomado otro rumbo. Cuando tu vida era un desorden, empezó a tu vida a ordenarse, ¿no? Ha cambiado de dirección. Chicos, ahora al ver todo esto, podemos valorar lo que Cristo ha hecho en la cruz. Pero cuando a ti te predican, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no vas a valorar lo que Jesús ha hecho, ni siquiera saben. Por esa razón hay mucha gente que ha orado y sigue en su vida antigua, ¿no? Dios me ama y ha muerto en la cruz. Yo creo que Dios no es tan malo para que me pueda castigar de esa manera. Tan mal, chicos, así. Porque Dios no dejará ningún pecado libre. Dios juzgará todo. Eso dice las Escrituras. A no ser que ustedes encuentren otra cosa que yo no he podido encontrar, ¿no? Genial, José, gracias. Chévere, gracias por la respuesta. ¿Alguien más que tenga algunas preguntonas? Toma los exámenes, José. No. Chicos, bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo creo que no veo ninguna pregunta. Si ustedes tienen alguna pregunta, me envían al WhatsApp, en donde yo estoy respondiendo también, ¿ya? Estemos orando, estaremos terminando, el jueves estemos terminando el curso, el taller. Así que todo esto queda grabado. Bendiciones, chicos.